Únete al Club de la Lectura de Shirley Radio. Bueno, hoy en nuestro club de lectura tengo aquí en mis manos la primera novela de Carlos Egaña, es el tercer libro, llamado Reggaetón. Carlos Egaña, licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York y profesor de Estudios de Género y Narrativa Norteamericana Contemporánea en la UCAP, autor, por cierto, de El Libro, con quien tengo el gusto de conversar esta mañana. Buenos días y bienvenido, Carlos, qué gusto. Buenos días, Shirley. Qué chévere estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo hice mi tarea, ayer fui a la librería del Buscón, compré tu libro, comencé a leerlo, por supuesto fue ayer que lo compré, y definitivamente me ha llamado la atención sobre todo tu mirada, lo primero que he leído, bueno, tu mirada al país y a los jóvenes a través de este libro. Hablemos un poco de eso, ¿no? ¿Cuánto está de la juventud que te tocó además vivir, que todavía tienes por supuesto, pero en medio de los jóvenes y las expectativas, las aspiraciones de un joven venezolano, ¿no? En este libro? Vale, a mí se me hizo importante escribir una obra de ficción donde las similaridades con la realidad no fueran coincidencia. Ujú. Yo no comparto, digamos, la perspectiva del protagonista, más allá de que ciertas experiencias sí. De todos modos, creo que los personajes del libro pueden ser reflejados en varios amigos o varias amigas que personas de mi edad pueden tener. Eh, Quiero decir, más que reflejar una perspectiva única, clara que tengo sobre la juventud del país, quería dar voz a varias perspectivas y varias visiones, muchas veces crueles, muchas veces al mismo tiempo cómicas, Ujú. que he visto y que he escuchado pues a lo largo de mis tiempos en bachillerato y en la universidad. Es decir, es tal cual para escribir este libro, más allá que sea de ficción, bueno, fíjate que me dices, no es coincidencia, tú eras un observador, sí, observaste mucho, distintos perfiles, bueno, como para que hubiese un crisol de cómo pudiese ser o cómo es el joven venezolano, no todos, ojo, algunos. Y hablemos del protagonista, ¿no? ¿Qué observaste? ¿Qué observaste y qué plasmaste en este proceso de escritura de esta novela? Bueno, bastantes cuestiones, ¿no? Para mí era fundamental, o digamos, la novela nace con el convencimiento de escribir algo sobre una persona de clase media o clase media alta con el sueño de ser un chavista, ¿no? Como bien digo ahí en la novela, no con el sueño de ser chavista, sino un chavista, una persona que se relaciona con el poder de cierta manera de acuerdo con lo que muchas veces hemos redefinido como chavista, en varios casos negativa o burlonamente. Ya a partir de ahí, pues, llovieron bastantes experiencias muy naturalmente que sirvieron para organizar esta narrativa y las aventuras que pudiera tener una persona con esta idea tan firme en su cabeza. Una cosa que creo que es cada vez más y más común entre los jóvenes venezolanos. No doy el año exactamente en el libro, pero se supone que la narrativa toma lugar, digamos, entre 2015 y 2016. Creo que en ese momento lo que yo conozco como Bodegonzuela ahora, lo que muchos conocemos como Bodegonzuela ahora, apenas se estaban haciendo, ¿no? Quiero decir, tal vez lo que piensa este personaje no sea tan raro hoy día, pero creo que lo que varias personas piensan hoy, que muchos criticamos, Mm. pero que muchos también reproducimos, ya se venía gestando desde bastante. Entonces se me hizo pues muy divertido, tal vez también muy fuerte, hacer esta historia donde esta persona pues se va insertando en distintas partes icónicas de Caracas, algunas ya no existen o han dejado de existir por un tiempo, como Zucca en el Centro Comercial San Ignacio, Le Clos en Paseo de las Mercedes, pero vale, se me hizo muy importante insertarlo en todos estos lugares para, bueno, para no solo vernos reflejados en algo o en alguien, sino para entender que la literariedad está muy presente en, pues, distintos momentos que consideramos totalmente banales, pero que más bien son, a pesar de tal vez ser un poco oscuros, el fundamento total de la belleza y del arte.
Ahora, me hablas de las ideas que lo mueven, ¿no? ¿Qué ideas lo mueven? Ojo, tienen que leer el libro, ¿no? Pero un poco entender el personaje. Claro. Bueno, la idea básica es que muchos de los códigos morales o mucha de la ética que se repite en Caracas, en distintos espacios, sobre todo en espacios cifrinos de Caracas, pues en la práctica se pierden un poco, ¿no? Entonces, tenemos pues históricamente a bastantes personas que resienten a otras por ser nuevos ricos, por llevarse lo que tienen y lo que les costó trabajar, cuando más bien a lo largo de los siglos y las décadas en Venezuela, la riqueza casi siempre ha tenido que ver con extraer ciertos fondos del Estado, más allá de que en el pasado ciertas personas hayan extraído menos o con más nobleza que con lo que podemos ver y criticar en los gobiernos recientes, ¿no? En fin, creo que la idea fundamental es lo que algunos dirían la muerte de las ideas, es decir, el cinismo, pero creo que es interesante notar cómo a través de la novela, cosa que quisiera yo, nos mueve a reflexionar sobre nuestras experiencias, pues el cinismo puede tener varias formas y puede ser, a pesar de todo, algo relativamente hermoso o atractivo. ¿Te dio temor a la hora de escribir de generar estigma? Porque fíjate, hay personas que no necesariamente tienen una ideología política favorable al gobierno, que hay otras personas que incluso no se identifican políticamente, pero que sí se aprovecharon del país y su sistema. Estoy de acuerdo. La verdad es que no me dio mayor estigma porque creo que este libro, digamos, más allá de que muy claramente denota a un sector de la población o del gobierno de forma crítica, pues no toma bandos políticos tal como los hemos concebido en estos años de Mm, polarización en Venezuela. Quiero decir, aquí la crítica hacia cómo desde arriba las cosas, pues han empeorado, no es la crítica más importante. La crítica más importante es la autocrítica de cómo nos relacionamos con esto que decimos es horrible y nos ha destruido, pero que pareciera muchas veces buscamos con mucha pasión y con mucho placer. ujú. Entonces, tal vez incluso podrían sentir mayor temor sobre este libro o digamos, enfurecerse sobre este libro más, no quienes sabemos muy bien han hecho mucho daño al país, sino quienes están pues al lado de nosotros muchas veces quejándose y en vez de ofrecer soluciones, pues reproduciendo acciones que dan más razones para quejarse todavía. Sí. Ahora, en este sentido, al final, la obra, si tú tuvieses que resumirla, Mm. de alguna manera es una crítica a la sociedad, es una crítica a la corrupción, al quiebre, digamos, moral bueno, de un país, independientemente de los bandos políticos o las ideologías políticas que se tengan. Todo eso está presente, Shirley, Ujú, todo está presente. Yo creo con cierta firmeza que la idea clásica marxista de que la cultura es la superestructura que refleja una base, es decir, de que lo que consumimos en los medios y en las iglesias refleja ciertas condiciones materiales de producción, ¿no? Cierto estado de pobreza, refleja ciertas divisiones de poder. Y en ese sentido, si bien este libro, claro que es una crítica hacia cómo voluntariamente en varias ocasiones pues hemos tomado decisiones que no sean las más correctas en escala micro, pues creo que también esta novela busca sobre todo visibilizar, ¿no? Cómo el cinismo y la crueldad y cómo ciertas malas vibras que pueden ser humorosas, pero que son malas, se vuelven moneda común en un país con las condiciones como las que nosotros tenemos. Quiero decir, no podemos quitarnos la culpa a los individuos por pues distintos daños no solo a ujú, nivel político, sino en nuestros casos particulares. Pero muchísimas veces los daños que cometemos, sobre todo a nivel colectivo, sobre todo la forma en que nos dañamos a nosotros mismos, pues son consecuencia de algo, ¿no? Y creo que en este caso, pues, esta descomposición social que podemos ver en Caracas, de nuevo, si bien responde muchas veces a acciones que muy personalmente tomamos, pues también
viene de una situación Yo no económica compro en pues bastante China porque cruda. los A ver, perdón, que se ha metido algo, un sonido en la entrevista. Vale, Por tranquila. qué se llama reggaetón, la obra? Vale, porque el Porque, reggaetón también es un personaje en la novela. ujú, Digamos que los lugares en los que ocurren las acciones más interesantes que llevan la narrativa son casi todos clubes o discotecas o, digamos, en una ocasión una playa, el Club Camurí, donde se da una fiesta. Y en todos estos espacios, pues, hay música y claramente parte de esa música, o digamos, el quid de esa música es el reggaetón, ¿no? Siempre me pareció muy interesante de niño que el reggaetón fuera tan popular, que estuviera tan presente y que para algunas personas fuera tan sucio. Creo que de cierta manera esa suciedad que reconocemos, pero que también de cierto modo amamos, va ujú. muy de la mano con cómo muchísimas personas nos relacionamos con la ciudad de Caracas y con sus habitantes. Además que creo que sencillamente es importante señalar que cuando yo era chamo muchas veces se decía que el reggaetón iba a ser una moda, ¿no? Como el merengue o la salsa o la electrocumbia, etcétera. Y sin embargo todavía sigue ahí. Entonces se me hacía imposible, digamos, hacer este texto que además tiene mucho que ver con el slang y con lo real, sin que estuviera presente, pues, un soundtrack que a mi parecer está muy, muy Mm. vivo en la realidad venezolana, más allá de que el reggaetón tenga en su mayoría exponentes de otros países. Fíjate, tú pudiste quizás escribir con otro enfoque, pero has elegido la sátira. No sé si eso fue, digamos, algo consciente. Tú sientes que la realidad venezolana o, digamos, lo que se plasma aquí, porque me lo dices, mira, no es coincidencia. Obviamente yo escribí, sí, es una novela, pero se tiene, digamos, llamado a la realidad, pues allí, ¿no? A la manera en cómo se mueve la juventud en Venezuela o un joven en Venezuela. Entonces, pudiste haber elegido otro género o subgénero, pero tú decidiste irte por la sátira. ¿Por qué? Yo creo que el humor es una característica fundamental de la literatura con L mayúscula. No solo de eso, sino del buen arte. Y además, nosotros los venezolanos somos particularmente humorosos. Algunos dirían demasiado para no responder con seriedad a nuestras crisis. De tal manera, pues, se me hizo absolutamente necesario y natural pues acudir a la sátira para contar esto, ¿no? Sobre todo porque muchas veces justificamos pues cosas buenas o malas que hacemos con unas risas como si fuera lo único que hace falta para tomar una decisión sobre un asunto o tomar una acción. Creo que si miramos a la historia, tal vez no necesariamente la sátira, pero la ironía y el humor han sido elementos fundamentales de la cultura, no solo occidental, sino mundial, ¿no? Nos vamos a la Edad Media o a finales de la Edad Media y en los textos de Geoffrey Chaucer hay mucha comedia. Nos vamos al Quijote de Cervantes, nos vamos a los textos de Clarice Lispector o Kurt Vonnegut en el siglo XX. Todos estos autores que me inspiran muchísimo parecieran dejarme claro que si nos tomamos la cosa demasiado en serio, no solo por un lado se nos hace imposible comunicar ciertas cuestiones, sobre todo los dobles sentidos de ciertas cuestiones, sino que las cosas pierden un poco de magia. Ujú. Bueno, yo no me queda más que recomendar el libro con lo que la conversación que hemos tenido con Carlos. Lo estoy empezando a leer, no me ha dado tiempo porque traté de buscarlo lo más rápido posible, pero bueno, no pude entre una cosa y otra. Te daré mis comentarios, pero bueno, definitivamente ha sido un placer poderme encontrar contigo a través de este libro, Carlos Egaña, Reggaetón. ¿Dónde lo pueden conseguir? Yo lo compré en el Buscón, en la librería Trasnocho Cultural, pero ¿dónde pueden conseguirlo? Me metí en Amazon, pero sé que en versión Kindle no lo conseguí. Peculiar, debe ser El porque país, quizás. agarra, sí, debe ser por cuestión país. En Amazon se debería poder comprar desde buena parte del mundo. En físico en Venezuela por Amazon está claramente muy complicado. En Caracas sé que el libro ya está en la librería El Buscón y debería estar también en varias tecniciencias y en la librería Caratos.
Nada, Por espero allí lo que pueden tengan. conseguir. Bueno, Sí. vamos a recomendaros nuestro club de lectura, una sátira de Carlos Egaña, Reggaetón. Gracias, Carlos. Ha sido un placer conocerte y qué bueno que pueda conversar contigo. Además, bueno, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy en día, ¿estás viviendo en Venezuela? Bueno, ahora vivo en Nueva York. Ya nos conocimos una vez que me tuviste en el programa para hablar sobre un artículo que Ah, sí. publiqué No, sobre Juan Guaidó y su popularidad en redes sociales. ah, sí. Ese No, no fue, ese fue un recuerdo. momento Pero, bien chévere. ajá, pero eso fue aquí en el estudio. Sí, en ¿Sí? 2019, cuando yo era Wow. dirigente estudiantil de la No, ya Católica. tengo 41 años y me está fallando la memoria, estoy preocupada. No, Me tranquila, pasa, igual imagínate, yo espero. entrevisto a 8 personas diarias, los casi 365 días al año, casi. A Wow, veces no capto, pero yo pensé que no te había entrevistado antes. Bueno, al menos no te entrevisté por esto, así que qué bueno que claro, te haya claro. entrevistado por esto que es tuyo, que es tu primera novela, tu tercer libro, y que bueno que puedas crecer en este camino, ¿no? Estás hoy en día en Nueva York, hiciste una maestría allí, ¿no? Escritura creativa. Hice una maestría aquí y aquí, bueno, doy profesor, Dios mío. Soy profesor en Ujú. un colegio, soy profe de high school. Ahora doy clases de inglés, pero pronto daré clases de español, por eso me presento como profe de Spanglish. Digamos Ajá. que oscilo entre esas lenguas aquí en los Estados Unidos. Y como siempre, pues escribo bastante y busco leer en público mucho la literatura. Digamos, la oralidad en la literatura me parece fundamental. Qué bonito. Bueno, Carlos, mucho éxito en este camino. Carlos Egaña, vamos a hacer una pausa. Nuestra recomendación no, nos vamos al mundo. ¿Qué está sonando en el mundo? Gracias, Carlos. Gracias a ti, Shirley. Hasta luego.